Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Enrique Benayas, director general de ICEM, el Instituto de la Economía Digital de SIC. Y bueno, pues ya creo que somos unos viejos conocidos en una edición más de iShow. Como sabéis, pues siempre nos gusta, como instituto, siempre nos gusta acompañar a nuestros partners como estas marcas que desarrollan eventos y cuya misión tienen el divulgar y un poco evangelizar pues, todo lo que son las competencias digitales. Nosotros también, como sabéis, como Instituto de la Economía Digital de SIC, como ICEM, pues ya somos, como siempre digo y recuerdo, la verdad es que somos realmente nativos digitales. Llevamos así como 20 años en el mercado y 18 años formando en lo que son competencias digitales, tanto a profesionales como a empresas. Ayer, de hecho, arrancamos el año académico, tuvimos el claustro con nuestros profesores, más de 450 profesores, y la verdad es que estamos humildemente muy orgullosos pues, de la labor y de la misión que estamos haciendo pues, formando tanto a profesionales como a empresas. Y ahora más que nunca, con la tan tan manido término de transformación digital, pues yo creo que todos estamos ahí, ¿no? Todos estamos poniendo el foco en cómo digitalizar nuestras compañías. Y en este contexto de digitalización de compañías, uno de los grandes temas, sin lugar a dudas, es el e-commerce. El e-commerce creo que es una de las competencias que mejor tangibilizan lo que es la transformación digital de una compañía. Como todos sabemos, pues tiene unos efectos de verdad directos y también unos efectos secundarios muy potentes en cualquier compañía. Convertir una empresa en global, convertir una empresa en internacional, el recibir conocimiento de otros mercados gracias a esa globalización. Y también creo que las compañías que de verdad desarrollan e-commerce dentro de sus compañías integran muchísimo conocimiento de lo que es el cliente. Probablemente no hay competencia que estrese más el producto, el servicio, los procesos y las operaciones, incluida la atención al cliente, como el e-commerce. El e-commerce es muy sensible al cliente y eso te permite ser muy exigente y muy customer-centric como empresa. Y por lo tanto no solo dominas el e-commerce, sino que también eso, digamos, lo integras dentro del resto de tu compañía, incluso, evidentemente, en los canales tradicionales e integrando el resto de los canales. Es por eso por lo que en esta ocasión, en eShow, hemos diseñado una jornada, que es, digamos, toda la mañana. La jornada se divide en dos partes. Hay una parte que es una jornada sobre e-commerce, que ahora os comentaré. Y luego pasaremos a hacer un workshop, concretamente dos workshops, sobre dos grandes temas. No diría ni siquiera tendencia, porque son dos grandes realidades. Pero esta primera parte, hasta las 12:15, 12:30 más o menos, hablaremos fundamentalmente de e-commerce. Para eso nos acompañan y me acompañan pues, 4 buenos amigos y colegas que compartirán cada uno de ellos en 20 minutos más o menos, pues cuál para ellos pues, son un poco sus experiencias, sus reflexiones, sus ideas, sus claves de cómo aplicar el e-commerce, el comercio electrónico dentro de una compañía. Bueno, aquí lo veis, pero me gusta que desde el principio pues, les pongáis cara, aunque luego irán pasando uno a uno. Está Greg Bulkert, o Bulkert, como queramos, socio fundador y director general de Voz de Boca. Creo que muchos de vosotros lo conoceréis y si no, de verdad os animo a que conozcáis Voz de Boca, una de las webs, uno de los clubs de vinos pues, referentes y francamente, bueno, tanto por el producto, de verdad que es excelente, como por el servicio, de verdad merece la pena que lo conozcáis y que lo utilicéis. Bienvenido, Greg. Fernando Siles, Fernando, director de marketing online de Worten, que también una compañía que todos conocemos, uno de los grandes retailers. Y también uno de los muy buenos casos de la integración multicanal y de cómo están integrando el e-commerce y también en las tiendas físicas, la digitalización de tiendas físicas. Eloy Miraut, el responsable de e-commerce en Imaginarium. Pues Eloy, además de también ser otro buen amigo y otro buen colega desde hace ya tiempo, hace años, pues la verdad con una dilatada experiencia en otras vidas que tuvo en NH y en otras buenas y grandes compañías, pues desde hace ya unos añitos en Imaginarium, haciendo una labor de verdad excepcional en todo lo que es el entorno digital y muy especialmente en el e-commerce. Y Ricardo Buil, director general de centraldereservas.com,
Central de reservas es uno de los casos dentro del entorno de viajes, dentro del tema de e-commerce. Sabéis que Travel es uno de los grandes sectores. Pues Central de Reservas es una compañía española. Ricardo lo contará porque además lo cuenta francamente bien. La verdad es un caso de cómo una empresa, pues una pequeñita empresa en el origen, incluso geográficamente pues en un sitio que no necesariamente se nos viene a la imaginación como el nacimiento de grandes compañías, y sin embargo pues tanto Ricardo como su equipo, porque sé que da muchísima importancia al equipo y al talento, pues han sabido y han podido desarrollar pues lo que ahora es Central de Reservas, que es un referente dentro de Travel. Pues por mi parte nada más. A partir de aquí irán pasando uno a uno para compartir, digamos, su sesión, y luego cuando acaben los 4 volveremos otra vez los 5 aquí arriba para preguntas, dudas perdón, que tengáis o que tengamos, pues que lo podemos compartir. Y luego ya empezamos con la segunda parte de la jornada, que serán los workshops. Pues señores, que muchas gracias y que disfrutemos todos y que siempre aprendamos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días a todos. ¿Me oís bien? Yo me oigo un poco raro con esto. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por la presentación, Enrique. Pues soy Ricardo Buil de centraldereservas.com. Central de Reservas es una empresa que nació en el año 1996 en un pueblo del Pirineo que se llama Aínsa. Hoy voy a hablar para todos vosotros un poco de la evolución del turismo online, que nosotros la hemos vivido desde el inicio hasta ahora, hasta el final, y os voy a contar algunas cosas que todos conocéis y que se ven, y también algunas cosas que muchos seguro que no conocéis y que no se ven desde el lado del cliente final. Nosotros lo que hemos visto ha sido que el poder de Internet es brutal, ¿no? Hemos vivido una revolución tras revolución. Nuestra empresa se llama... perdón. Bueno, voy siguiendo. Nuestra empresa se llamaba Different Travel y empezó como una compañía que pretendía vender viajes de aventura a todo el mundo. En nuestra zona, en Aínsa, Parque Nacional de Ordesa, había muchos cañones, barrancos, rafting, todos estos deportes de aventura que empezaron en esa época. Nuestra empresa nació para comercializar ese tipo de productos. Justo estaba apareciendo Internet en ese momento y creamos una página web de las primeras del país para comercializar ese tipo de productos. Rápidamente, en 2-3 meses, muchos hoteles del entorno pues se interesaron por nuestros servicios y lo que querían no era comercializar, sino que querían era una página web como la nuestra. Entonces, en 2-3 meses cambió nuestra empresa por completo, dejó de ser una agencia de viajes para comercializar deportes de aventura y se convirtió en una empresa que hacía páginas web de alojamientos. Cuando teníamos más o menos 300 clientes, de hoteles, campings, apartamentos, principalmente en la zona del Pirineo, creamos una pequeña central de reservas para todos ellos y a partir de ahí pues, nació centraldereservas.com y empezamos a crecer a nivel de España y a nivel de otros países. La primera transformación importante fue en la comercialización de los hoteles, las páginas web. De repente tú podías poner toda la información de tu alojamiento en distintos idiomas y podían conocerte desde cualquier lugar del mundo. En los inicios era bastante espectacular porque en España había pocos usuarios de Internet, entonces los primeros que te contactaban siempre eran usuarios de sitios muy recónditos en todo el mundo y tenía cierto impacto el hecho de que un japonés pues, se interesara por tu hotel, algo que no ocurría de forma habitual. Después de esto, llegamos al tema de la reserva de habitación. Nosotros, como os decía, creamos esa primera central de reservas
que fue algo muy reducido en el entorno del Pirineo, empezó a tener mucho éxito y funcionó muy bien. Y el tercer paso llegó pues, con los sistemas de reservas. Nosotros creamos también nuestro mismo sistema de reservas, empezamos a la par que Booking, quizá un poquito antes, y estuvimos trabajando en todo esto durante mucho tiempo. Llegó el momento de pagar, ¿no? Entonces, nuestra empresa pues, empezó a cobrar online y los cobros online se hacían de forma que el cliente dejaba sus datos, dejaba su número de tarjeta. Nosotros almacenábamos ese número de tarjeta en nuestra base de datos y cuando había que cobrarle, una persona con un TPV de mano tecleaba todos los números de tarjeta y cobraba. Entonces, yo pensaba al principio, digo, si algún día podemos tener una persona todo el día cobrando, esto puede ser la bomba. Y bueno, empezó que cada vez había una persona que cada vez tomaba más horas y de repente llegó un día que ocurrió eso. Había una persona todo el día cobrando y no daba abasto. En pocas semanas empezó una segunda persona, en pocos días más una tercera y cuando ya íbamos por la cuarta persona, que estaban todo el día haciendo lo mismo, cobrando a mano, entonces automatizamos ese proceso y empezamos ya a lanzar las peticiones de cobro directamente contra la plataforma del banco. Bueno, el tema de pagar tu estancia desde cualquier lugar del mundo pues ha sido también uno de los cambios súper importantes que ocurrió en ese tiempo. Se empezó comercializando los hoteles de forma individual y después aparecimos todas las OTAs, todas las agencias de viaje online que comercializamos todos los hoteles que podemos en los distintos sitios del mundo. En nuestro caso, pues empezamos a crecer en España y luego hemos ido creciendo en los diferentes países. Dentro de todo esto hubo un momento importante que fue cuando el cliente empezó a tomar el protagonismo, ¿no? Hasta al inicio de esto, de la comercialización online, era como los antiguos folletos o la publicidad convencional, donde lo que te decía más o menos te lo tenías que creer, ¿no? Lo que te decía esa publicidad más o menos te lo tenías que creer. Cuando empezamos nosotros, integramos una cosa muy destacada que eran los comentarios de los clientes y las opiniones de los clientes sobre esos alojamientos. Y esto en muy poco tiempo se convirtió en la referencia para otros clientes para la toma de decisiones. Es decir, ya no es importante lo que la empresa dice, sino lo que los usuarios dicen de ella. Y un poco después fue ocurriendo esto, ¿no? En el mercado estábamos distintas OTAs, distintas empresas que hacíamos cosas parecidas y entonces llegaron los peces grandes, casi todos con capital americano. Si os fijáis, de todas las grandes empresas que lideran prácticamente todos los sectores, y si exceptuamos Zara, todo el resto son de capital americano. Aquí en nuestro sector pues pasa exactamente lo mismo. Entonces vinieron esos peces grandes y empezaron a comerse a los pequeñitos. Y la siguiente revolución dentro de todo esto fueron los comparadores de precio. Los comparadores de precio aparecieron pues, para comparar toda la oferta que había en las diferentes webs del mercado y ofrecer al cliente el mejor precio. Esos comparadores nacieron como algo pequeñito, al cliente, al usuario final le impactó bastante porque en teoría si tú vas ahí rastrean los precios y tú tienes siempre el mejor precio, pero la realidad es que lo que hacen es comparar peras con manzanas, es decir, son cosas que no se pueden comparar, entonces solo comparan entre los que pagan, lo cual hace que tengan mucho protagonismo porque han sido comprados por las importantes compañías americanas y tengan mucha publicidad en los canales, pero el usuario es más inteligente que eso y aunque hay una parte importante de usuarios que van a ellos, muchísimos usuarios avanzados pues ya saben que hay muchas webs que no aparecen allí y que tienen mejores precios que en estos comparadores. Bueno, la realidad es que ahora mismo la situación está un poco estabilizada, ¿no? Hay grandes compañías
que trabajan y comercializan los alojamientos online y que centran su estrategia en 3 pilares básicos. La primera es una inversión enorme y esa inversión se centra una parte en publicidad para reconocimiento de marca, en publicidad convencional, digamos. Una parte muy destacada en SEM, en posicionamiento orgánico en Google o en Bing, donde digamos, está el usuario de Internet. El usuario de Internet está en Google y es donde tienes que posicionarte para estar. Y otra parte muy destacada en contratación, en tener el máximo número de alojamientos posible, en tener el máximo número de producto posible, en que el cliente que acceda a nuestra web encuentre todo y no tenga que ir a otro sitio, a buscarlo. Muy bien. Otra de las cosas que ocurren, la segunda estrategia con la que trabajamos mucho todas las empresas, es una que parece un poco increíble, pero es cierta. Y es que no todos los clientes pagan lo mismo en el hotel. Y esto es algo habitual, que depende de las temporadas y así, pero hay un caso muy especial que es el precio por el país de residencia. Es decir, podemos entender, por ejemplo, que una persona de otro continente y una persona de nuestro país pueda pagar un precio distinto, pero nos resulta más difícil entender que un portugués, un francés, un italiano y un español, los 4 paguen un precio distinto en un mismo hotel de la costa española, ¿no? Pues esto es algo que ocurre y es así. Este caso, alguien paga 75, alguien paga 60, alguien paga 55. ¿Y qué es lo que diferencia el precio de uno y de otro? Simplemente su lugar de residencia. La Unión Europea deja muy claro que no se puede discriminar por nacionalidad, que era lo que se estaba haciendo hasta ahora. Es decir, si eres francés pagas menos, más o menos funciona. Si eres portugués pagas 2% menos, si eres francés 4% menos, si eres inglés hasta 6% menos, si eres italiano en torno a 4%. Esto es algo habitual. No puedes discriminar por nacionalidad, pero sí por lugar de residencia. Entonces, muchas veces para justificar eso tienes que certificar que estás viviendo en determinado país. Muy bien. Y esta es otra de las estrategias, una de las más destacadas, destacadísimas, que es lo que hace que unas compañías evolucionen más que otras y es lo que provoca grandes diferencias. Ocurre en nuestro sector de forma muy marcada, ocurre en otros también. Y es que no es tan importante la tecnología que utilices, ni tan importante el servicio que des, sino que es mucho más importante la ingeniería fiscal. Es decir, desde dónde facturas y cómo lo haces. Entonces, por ejemplo, en España, una empresa que está situada en Canarias obtiene un 2% más de rendimiento del total neto de la facturación. Por ejemplo, en una factura de 1 millón de euros, pues son 20.000 euros. En una facturación de 10 millones de euros son 200.000 euros. Es decir, hay una diferencia enorme solamente por estar en Canarias, lo cual hace pues, que muchas empresas se vayan allí. Algunos lo han hecho de una forma disruptiva, ahora ha habido muchos problemas con eso, pero bueno, los nuevos que están iniciándose lo están haciendo allí. Después, siguiente punto, a nivel Europa principalmente, si estás en Irlanda también obtienes cuantiosos beneficios. Entonces, en los márgenes que nos movemos, a todos los niveles, competir con estas compañías empieza a hacerse verdaderamente imposible. Por tanto, cualquiera que quiera empezar tiene que plantearse muy bien todo esto y cómo lo va a hacer. Y luego hay un tercer lugar en el mundo muy destacado que es Estados Unidos. Si tú estás en Estados Unidos y concretamente facturas desde algunos estados de Estados Unidos, eres capaz de hacer operaciones en España, por ejemplo, que son completamente imposibles para cualquiera de nosotros. Completamente imposibles, que en teoría son ilegales, pero que
haciéndolo así es posible. Eso significa diferenciales de 10% en muchas ocasiones, incluso de más. Es decir, estamos hablando de compañías que trabajan con márgenes en torno al 7% y que por estar en un sitio o estar en otro, pues pueden tener diferenciales de un 10 a un 12%. Y la última revolución que hemos tenido en el mundo del turismo online ha sido esta, que es el alojamiento en casas compartidas, en apartamentos particulares, ¿no? Esto, bueno, es una ventaja enorme para el usuario, amplía mucho la oferta de alojamiento de las ciudades, permite convivir y compartir con personas que viven en esos lugares y permite que haya más oferta también de alojamiento en el centro de las ciudades, que cualquiera que queremos visitar una ciudad pues, es donde preferentemente queremos ir, ¿no? Pero esto también tiene ciertos inconvenientes, ¿no? Es decir, está compitiendo directamente con los establecimientos que pagan seguridad social a sus empleados, que pagan impuestos por todo lo que producen. Entonces, digamos que hay una cierta competencia desleal y, por ejemplo, en España, en este año, que ha sido un año top, donde todo se ha llenado y no ha habido problemas, pues no pasa nada, pero en años posteriores que puede ser que no sean tan buenos, pues puede ser un hándicap. Tiene también otros inconvenientes, como por ejemplo el hecho de que los hoteles registran a todos sus viajeros y la policía tiene los datos de todos los viajeros que han entrado en un hotel ese mismo día o como muy tarde al día siguiente por la mañana. Aquí no se registra a nadie. Y hay un tercer cambio, una tercera revolución producida por esto, que es que transforma por completo la vida en las ciudades. Las ciudades donde más se ha dado este caso, por ejemplo, aquí, en Londres, y ya no solo Londres, es decir, en España ya lo vivimos directamente en ciudades como Madrid o Barcelona, está cambiando todo por completo. Los centros de las ciudades, cualquier persona que tiene un apartamento en el centro de la ciudad, pues puede obtener más o menos entre 6.000 y 10.000 euros al mes, de forma perfectamente natural, en un alquiler esporádico de fines de semana o de semanas completas. Entonces, eso hace que los pisos de alquiler en el centro se transformen en pisos de alquiler turístico y que las personas que están viviendo en el centro no puedan vivir en el centro, tengan que irse fuera. Cada vez más lejos, cada vez más lejos, cada vez más lejos. Londres es un claro ejemplo de esto, donde trabajan mucho en la regulación de este tipo de alojamiento. Entonces marcan un límite hasta el cual puede haber apartamentos turísticos y un límite y a partir de ese límite pues tienen que estar destinados a uso residencial. Pero bueno, a pesar de ese límite se está haciendo absolutamente de todo. Es decir, hay personas que lo utilizan para uso residencial en teoría, pero se van y lo están realquilando, no de forma legal, sino de forma ilegal, pero claro, los cuantiosos beneficios que obtienes hacen que mucha gente asuma esos riesgos pues para conseguir todo eso, ¿no? Todos estos cambios se van produciendo en el día a día, son cosas que van cambiando con el paso del tiempo, que no nos damos cuenta, que para nosotros vemos esta parte, ¿no? Que ganamos en oferta, ganamos en precio, ganamos en flexibilidad, ganamos a muchos niveles, pero hay otra cara y es otra cara que también perdemos en algunos aspectos, es decir, perdemos muchas veces en calidad de servicio, a veces en los alojamientos, porque la competencia feroz de Internet hace que el hotel quiera poner el mejor precio, las compañías que intermediamos queramos poner ese mejor precio, los apartamentos y amplitud de oferta hacen que bajen esos precios, todo baja, entonces al bajar tanto el precio muchas veces la calidad de servicio también. Y todo esto que redunda en beneficio del precio al usuario final, pues también tiene esa cara B, donde muchos de los ingresos que se producirían y que redundarían en beneficio de los habitantes de ese país, en impuestos que se traducirían al final en sanidad o en pensiones futuras o así, o en transporte público para el futuro,
pues no se están consumiendo los servicios aquí, pero esos beneficios se van a otros lugares. Entonces, esto es algo que hasta ahora, bueno, las cifras son escandalosas de todo esto, pero todavía seguimos resistiendo, pero es algo que no tiene, a nivel de futuro, no es algo muy sostenible. Bueno, he sacado esta definición de revolución, que es la revolución según Wikipedia, que dice que es un cambio social fundamental en la estructura del poder o la organización que toma lugar en un periodo relativamente corto o largo, dependiendo de la estructura de la misma. La realidad es que en todo el mundo del turismo online, el año 2017 va a ser un año de cambios muy importantes en métodos de pago y van a surgir nuevas modalidades que van a transformar también todo lo que estamos viviendo hasta ahora. 2017 promete ser un año de lanzamientos donde las grandes compañías y también pequeñas compañías están creando muchos nuevos modelos que van a salir dentro de este año y que va a cambiar por completo todo eso. Igual que hemos vivido las revoluciones anteriores que hemos ido viendo hasta ahora, durante este año pues, tenemos algunas muy diferentes. Nadie pensaría que se iba a alojar en casa de un señor que no conoce, nadie pensaría que iba a comprar y pagar un producto que no sabe qué es ni dónde le va a llevar. Estamos en esa situación, en esa posición donde tenemos todo ese cambio. Nadie pensaba, por ejemplo, que las ciudades podían transformarse de esa forma y se están transformando y además a una velocidad brutal. Nadie podía pensar hace pocos años que los servicios no tendrían ningún precio, que dependerían completamente de la oferta y de la demanda del mercado. Cuando nosotros empezamos, los hoteles siempre te daban su lista de precios. Ahora la lista de precios no sirve absolutamente para nada, porque cada uno paga lo que quiere, incluso dentro en función de donde lo compras en cualquier canal, pues todo cambia por completo. Entonces, esta es la pregunta. ¿Estamos preparados? ¿Lo estáis? Bueno, no nos quedará más remedio que estarlo y adaptarnos al contexto. Así que nada, muchísimas gracias a todos y luego, si queréis, podemos hacer algunas preguntas. Gracias.